Los incendios forestales en Chile evidencian la nula prevención contra este tipo de desastres en ese país. Los expertos señalan que lo más grave es que han ocurrido varias veces, pero ninguna autoridad se ha preocupado en preparar un plan para evitarlos. Vamos a verlo en la primera nota. 2013, 2014, 2017, 2022, años que seguramente quedarán registrados si hablamos de incendios forestales. Las mayores catástrofes en la quinta región han ocurrido en esos periodos. El saldo, hectáreas quemadas y vidas perdidas. Que los incendios se han transformado en homicidios. Y hoy vemos como un déjà vu, el mismo escenario. Esta es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Y nos lleva a preguntarnos, ¿qué hemos aprendido de estas experiencias? De los 10.000 porteños evacuados durante la madrugada, muchos lo perdieron todo en este incendio, otro más para el largo epítome de tragedias que recuerde Valparaíso. 12 de abril de 2014, considerado el mayor incendio urbano en la historia del país. Las llamas se propagaron desde la pólvora bajando hacia los cerros de Valparaíso. Arrasó con casi 3.000 viviendas y dejó 15 víctimas fatales. Pero si comparamos el impacto con este nuevo siniestro, a 2 días ya lo triplica, al igual que la pérdida de vida humana. ¿Por qué no hemos aprendido la lección? Porque no hay comprensión del riesgo, en primer lugar. En segundo lugar, debemos considerar que Chile es un país que por su posición y su situación geográfica es un país altamente vulnerable a todo tipo de amenazas. La gestión del riesgo es lo que los expertos aseguran que escasea. A eso se suman otros problemas. La construcción de viviendas en zona de alto riesgo, que traería estos severos impactos. La falta de un organismo del Estado que se ocupe de la prevención de incendios. La lista sigue. Dice el refrán que después de la tormenta viene la calma. Yo creo que aquí, después de la tormenta, de la catástrofe, van a venir las demandas. Porque hoy día la ley asigna tareas y responsabilidades desde el año 2020 en adelante y que en muchos casos no se han cumplido como corresponde. Es de esperarse entonces que se tomen en cuenta esas indicaciones, algunas advertidas desde hace años, para poder estar más preparados y actuar rápido frente a estos desastres que han dejado miles de damnificados. Peor aún, han cobrado vidas de vecinos y vecinas de la quinta región. Una situación terrible, pero si esta realidad, un poco que nosotros la llevamos a lo que vemos en nuestro país, son más o menos los mismos factores de estas tragedias que se repiten constantemente en el interior del país por desastres naturales. No hay, en primer lugar, un organismo de control. En segundo lugar, hay gente viviendo en lugares donde no deberían vivir. Y no hay precisamente una autoridad que pueda decir acá es donde puedes vivir, acá no se puede vivir. O sea, no hay una preparación. Como señalaba este experto en temas de desastres. Y lo hemos sacado muchas veces cuando hay inundaciones, cuando hay huaicos, cuando hay estos desbordes o este tipo de tragedias que hemos visto que se repiten en diferentes regiones del país y coincidentemente son los mismos factores. O sea, mucha gente viviendo en lugares donde no deberían vivir, no hay ningún tipo de prevención y tampoco hay una autoridad que justamente se encargue de fiscalizar esto. Y el problema es que, claro, costear una reubicación, reorganización de una ciudad es costoso, lo sabemos. Así es. Pero por otro lado, atender una emergencia cuando esta sucede acaba siendo todavía más costoso. La prevención es más barata cuando hablamos solamente de la parte material. Los daños mortales son irreparables e incalculables siempre, pero además es poco popular. Ninguna autoridad, cuando postula un cargo, cuando postula a un municipio, a una región, quiere decir, por si acaso, todos los que están aquí, y que por supuesto quiero que voten por mí, los voy a reubicar. No pueden vivir acá, los voy a mudar, porque eso no te hace ganar una elección, pues. Así es, vendría a ser un poco el populismo, ¿no? O decirle a alguien lo que quiere escuchar. O sea, título de propiedad. Lo que quieres escuchar, el título de propiedad. Muchos candidatos han apelado a lo mismo, ¿no? El título de propiedad. Pasan 2 años, viene un huaico y se lleva todas esas casas. Y luego eso es una carga para el Estado, porque tienes que reponer esto para las mismas autoridades que están ahí. Y lógicamente aparece un experto y dice, pero ¿cómo les dieron un título de propiedad en este lugar? Es sumamente peligroso y no pueden vivir aquí. Y ahí es donde vienen los problemas. Una situación que vemos que en este momento está ocurriendo en Chile, justamente en esa región, en Valparaíso, que dicho sea de paso pone también en peligro la organización del Festival de Viña del Mar. O sea, ya se está hablando de ver
postergar un poco esa fecha. Hay fechas que probablemente no se realicen porque, lógicamente, no solamente está la situación de peligro, sino está también lo complejo de tener que hacer un festival de música en una región donde han muerto más de 130 personas. 130 personas, y hablábamos que los daños materiales, la cantidad de viviendas dañadas superaban las miles. Así es, y esto ya se empieza a volver un problema para el gobierno porque en este momento tienes miles de damnificados. Ayer mencionábamos que las viviendas destruidas iban entre las 15.000 y las 30.000 viviendas destruidas. O sea, todavía se estaba evaluando, se estaba censando esto, pero imagínate la cantidad de gente que en este momento no tiene dónde dormir. Mira, hay barrios reducidos a cenizas. O sea, son personas que ya no pueden, obviamente, vivir ahí, pero han perdido absolutamente todo. O sea, se han quedado con la ropa puesta, lo poco que pudieron sacar. Imagínate la situación de personas que tal vez viven con un adulto mayor o que tienen niños pequeños en casa, a los que tienes que darles pañales, leche, personas que tal vez puedan tener diferentes necesidades, medicamentos o tal vez una silla de ruedas o una cama especial. O sea, son situaciones durísimas y terribles que ahora tiene que cargar el gobierno, que dicho sea de paso, ayer lo mencionábamos, las autoridades mencionaban que gran parte de estos incendios han sido provocados, o sea, causados por otras personas. Eso es lo peor. Estás hablando de esa intervención humana en que la tragedia sea todavía más grave, sea mayor, sea más difícil de contener y las consecuencias posteriores a lo mismo. Por otro lado, ¿qué va a suceder? Hay un impacto a corto, a mediano, a largo plazo que tiene que asumir hoy el gobierno del presidente Boric, que él no puso a esas personas que viven allí, pero tampoco se hizo nada. Nadie hizo, y peor, porque estás en un momento donde toda la gente está molesta, frustrada, dolida, en medio de un duelo nacional producto de lo que está pasando en esa zona de Valparaíso, y vienen los expertos a decir, oye, esto se pudo evitar. Esto no tuvo por qué pasar. Eso no es como un terremoto, donde en un terremoto tú dices, bueno, como tuvieron este terremoto horroroso en Chile, yo me acuerdo que fui a la semana del terremoto para el cambio de mando y estaba destrozado. Santiago, no se había podido hacer nada. Sin embargo, el tsunami que vino después sí pudo evitar las consecuencias fatales que tuvo. Así es, más si tienes en cuenta que ese es el cuarto incendio de ese tipo en los últimos 10 años. O sea, 2014, 2017, 2023 y ahora 2024. O sea, esto ocurre comenzando nada más el año y lógicamente es una situación sumamente compleja para todas estas personas. Son cientos de personas, si no miles de personas que se han quedado sin nada. Es una situación muy difícil